Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas por segunda vez y con 2 minutos de retraso, esta vez por culpa de Pepe Gálvez. Empezamos la segunda charla, no todo va a ser culpa mía. La segunda charla de esta jornada en la Carpa de las Culturas, que es con Rubén Uceda y su libro Sin Olvido, un viaje por la memoria antifascista. Traer a Rubén Uceda a la Semana Negra fue una idea que lleva rondando nuestra cabeza mucho tiempo, quiero decir. Y es lo que hablaba en la charla anterior de la ventana de oportunidad, que a veces hay un montón de cosas que tienes que hacer, pero luego decides hacer otra y te equivocas o no. No siempre tuvimos la idea de traer a Rubén por sus anteriores libros, por El atado y bien atado, por las cosas. Incluso el año que hicimos la exposición de cómic dedicado al cómic anarquista, pues a la hora de seleccionar los autores a exponer y a traer, fue de los últimos en caerse de la lista. Pero bueno, es lo que tiene cuando tienes que escoger, ¿no? Pero bueno, esta vez, y como ha coincidido que ha publicado este libro, que como decía antes del de Guillermo, es tan importante y tan necesario, pues era la disculpa perfecta para traerle a la Semana Negra y disculparnos públicamente por no haberlo traído antes, que es lo que procede, ¿no? Rubén es un autor que no necesita presentación. Yo creo que lleva mucho tiempo trabajando desde el compromiso político, desde la autoedición, desde pues contar su manera de ver el mundo, intentando aportar cosas para cambiarlo esencialmente, ¿no? Ha trabajado cómics en solitario sobre la guerra civil, que era el del sueño, El corazón del sueño. Luego trabajó con un dibujante argentino, que es imposible que me acuerde su nombre. Gabriel Cagliolo. Que volvió a trabajar sobre el tema de la guerra civil desde el punto de vista, sobre todo, del movimiento anarquista, en ambos casos. Tiene un TVO sobre la transición, que es El atado y bien atado, altamente recomendable, como todo lo que él. Tiene un TVO que es uno de los que más me gusta, porque es de los más peculiares, que se llama La Huerta, o El origen de las cosas, en los que explica, bueno, una forma de entender el mundo a través del trabajo en la huerta, ¿no? Y tiene también, ahora ya, una visión del futuro. ¿Cómo se llama? ¿Del futuro? Antes del futuro. Antes del futuro, ¿no? Que es una especie de reflexión sobre a dónde estamos yéndonos con esta manera de que, bueno, el capitalismo es salvaje y, bueno, todos los que somos cómplices de él, porque no nos oponemos con suficientemente fuerza, supongo, están destruyendo el mundo a una velocidad cada vez más vertiginosa, ¿no? Y bueno, y ahora nos ofrece Sin Olvido, que es, como dije, un viaje a través de la memoria, o un viaje de la memoria antifascista, ¿no? La primera pregunta es la misma que le hice a Guille, que es ¿por qué escogiste contar esto? Bueno, pues lo decidí contar porque creo que era siempre importante y una desgracia contar el movimiento por la recuperación de la memoria histórica a 40 años vista de tenerse que haber solucionado. Esto, desde luego, siempre es una obra necesaria, pero es algo también un poco desgraciado. O sea, que una cosa que ya recupera y se va a 80 años vista, 70, 60, y que igual hace 40 años sí que había tenido que tener algunas vías de solución, pues es el recorrido que hago, básicamente para aprender yo también, para recibirlo con mucha vulnerabilidad, porque también yo personalmente y también mi familia pues fue también de alguna manera víctima en muchos sentidos de la represión del franquismo, y un poco seguir al movimiento, bueno, en abundancia, ¿no? En un poco al movimiento por la recuperación de la memoria histórica en todos los campos posibles. A mí me hubiera gustado hacer un libro que visitase, que a través de su personaje Lola, pues visitase todos los aspectos, lugares y bueno, en fin, y recrearse también la parte en flashback, en ir hacia atrás de la memoria histórica y la represión gigantesca de la dictadura franquista, del fascismo en el Estado español, que bueno, pues en fin, gobernó 40 años a base de
de poner pilares de terror, miedo y sangre a prácticamente toda la población. Y claro, recorrer todos los aspectos, enseguida me di cuenta que fue imposible, que eso era algo complicado. Estaba simplemente en Miranda de Ebro, y te contaban un campo de concentración gigantesco con un montón de anécdotas, muchas de ellas terribles, pero muy impresionantes, con las que hubiera podido hacer un cómic solamente. O yendo a visitar, porque este cómic lo he presentado en diferentes territorios, de aquí para allá, y te das cuenta que hay situaciones, lugares, casos, personas como para abundar en otros sin olvido, o incluso en varios sin olvidos, o incluso llenar varios cómics de sin olvido, 1, 2, 3, 4, desgraciadamente, de estanterías solamente con Burgos, solamente con León, Andalucía, ni te digo, Levante, Asturias, por supuesto, etc., etc., ¿no? Entonces, pues bueno, en estas limitaciones de hacer un cómic que de una mirada, ¿no? Y una mirada vulnerable, que recorra, que penetre, ¿no? en todo esto a pico y pala, porque he ido a las fosas comunes, por supuesto, y he estado con la gente que estaba ahí trabajando, he hecho muchas cosas, he recorrido la monumentalidad fascista, me he entrevistado con gente, he hablado, he discutido, en fin. Ese es el producto de Sin Olvido, y sobre todo la motivación principal era pues eso, colocar al fascismo y a la memoria y a lo que nos han hecho a las gentes y lo que hicieron a las clases populares, el gran asesinato, el gran genocidio que se cometió, destaparlo con una obra más, con esa desgracia de que tenga que existir y que no pueda seguir blanqueando ese fascismo en instituciones y calles que sigue viviendo y coleando, y puede salir en prensa rosa tan bonito y tan bonita, ¿no? Ahí casándose y diciendo aquí estamos, como si no hubiera pasado nada. Esta pandilla que viene del asesinato en masa, pues creo que necesita que lo recordemos constantemente y que sobre todo cobre fuerza algo que no debería de ser, que es que la desmemoria es política en el Estado español y forma parte de su estructura. El Estado español es la desmemoria, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que como motivaciones de inicio van bien. A ver, se tiene que cortar uno para que podamos el otro. Ahora sí. Sin olvido, aparte está claro el objetivo que pretende, y entonces la estructura del libro es como... no es de ficción, digamos, es una estructura de un libro de no ficción. La sociedad española está muy asimilado el papel de que el cómic, el TVO, pues es una cosa para públicos infantiles, y no está asimilado, que como lo pasa en Francia, que lo que puedes es tratar los asuntos serios de la sociedad con propiedad y con toda su complejidad. Entonces, lo que tú has hecho, y luego me dices si lo interpreto bien o mal, a partir de ese personaje de ficción, que sí que es un personaje de ficción, Lola, una especie de documental. Lo que en la televisión o en cine sería un documental, con un periodista que se mueve, entrevista con diferentes personajes, visita diferentes situaciones, y esas diferentes personajes y situaciones van explicando diferentes historias que tú como autor has seleccionado como representativas de un momento determinado. Entonces, la pregunta en este caso, si estás de acuerdo con eso, y por qué de alguna forma te has escogido esta forma de aproximarte, que es una forma, yo pienso que tiene también mucho de informar, con una voluntad de informar mucho, que el documental lo que tiene sobre todo pues es una narración, es una forma de narrar, pero es una narración que está estructurada para dar información. No sé si estás de acuerdo o no con lo que digo. Vale, a mí me gusta ir contando lo que creo que es importante, y creo que también lo que necesita cualquier novela es emoción, que pasen cosas, que haya que desenlazar precisamente un problema, algo que se va a generar y que además mantenga tu atención. Bueno, pues cualquier cosa ¿no? Tiene que funcionar un poco con esos equilibrios, esas tensiones, tiene que haber conflictos, sin duda. Y bueno, pues para construir un cuerpo de cómic que tiene también mucho de crónica, que tiene, como tú bien has dicho, esa parte un poco fuerte, ¿no? Es un poco de documental, básicamente, pues a mí se me ocurrió pues crear un personaje de ficción, que puede ser un poco yo mismo, sin duda alguna, haciéndolo,
pero me permite sobre todo mantener una cierta plasticidad en la historia en la que le puedo meter un conflicto de familia que a mí me resuena muchísimo, pero que sin embargo pues lo puedo jugar de tal manera en que hay varios episodios que va ocurriéndole a Lola, sobre todo con su tío, y va descubriendo cosas que no entiende por qué su tío se opone a la recuperación de la memoria histórica, y luego van aflorando, ¿no? Y eso que le ha ocurrido a mucha gente lo he utilizado yo un poco pues figuradamente a colocárselo a Lola en su familia, ¿no? Y eso es importante también. O yo mismo, yo cuando tenía 12 añicos, pues en Brunete, que es el pueblo de sobre todo de mi padre y donde viven mis padres, pues a mí no se me ocurre otra cosa que ir a la plaza, que es un verdadero monumento fascista, estos pueblos que fueron devastados en la guerra, porque hubo mucho combate ahí, en torno a 22.000 personas ahí muertas en esos campos, entre Quijorna y Brunete, y luego cuando entraron los fascistas, pues lo construyeron con los esclavos de Franco, con esas partidas de los vencidos que iban ahí a construir puentes, carreteras, presas, caminos y pueblos como el de Brunete. Y además les obligaron a hacer un mausoleo, un verdadero mausoleo al aire libre, ¿no? Que es un homenaje al fascismo, con placas de Franco, Franco, victoria, victoria, ganamos, ganamos, y símbolos incluso pintados hoy en día que están ahí. Y que, bueno, que digo, joder, por lo menos podían haber quitado las pinturitas. Pues no. Y hay un enorme aguilucho ahí franquista en una de las entradas principales de la plaza, pues enormísima, gigantesca, con un nido de cigüeña ahí que cuando le toca ponerse a la cigüeña se pone, y por lo menos la cigüeña levanta el nido, ¿no? Y sale a volar. Y que lo estás mirando y diciendo, pero es que aquí el fascismo no ha levantado nunca sus alas, ha estado siempre ahí aposentado y ahí está puesto el aguilucho en el relieve. Pues yo, con 12 años, más o menos aproximadamente, se me ocurre la gracia de ir en la bicicleta y pintar una de las plancas de Victoria Franco Franco tiene el culo blanco, ¿sabes? Y bueno, pues poner una chorrada ahí que puse en rotulador y tal, y que casi me corren a hostias, o sea, me pusieron a caldo y me dio, vamos, pánico de que salí corriendo. Pues eso es un poco el inicio también de este cómic, y es Lola. O sea, y Lola luego va, ya de mayor, cuando empieza a pensar y a reflexionar y a querer saber qué es lo que ha ocurrido y a querer recuperar la memoria colectiva y hacer el cómic, pues vuelve a la plaza de Brunete y le da una buena reflexión ya siendo mayor, ¿no? Pero claro, ese previo pues era yo, por ejemplo, con 12 años. Luego yo también estaba ahí, pues en fin, siendo un poco Lola también, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que hay esa figura de ficción hace que en fin, que haya tensión, haya conflicto y se pueda jugar mejor con la historia, ¿no? Solo la crónica pues tiene unas rigideces, tienes que marcar ahí un poco, intentar basarte en los datos y luego también en las entrevistas, en el juego de entablar diálogos con personas que creo que son muy importantes, que tienen mucho que decir sobre la memoria histórica, pero que intentas más o menos un poco trasladarlas. Pero bueno, en fin, es eso, menos rigidez y más juego también, ¿no? Sí, estoy preguntando. Has introducido un elemento que aparece, es cierto que Lola es ficción, pero también has reconocido que no es ficción del todo, en cuanto que hay una persona que está detrás y que en este caso te ha revestido, pero eres tú, ¿no? En ese sentido. Y hay una de las cosas que has dicho también que me parece muy interesante es que quieres reflejar un poco también la postura digamos, de una serie, no tanto de los que se oponen, de los que han hecho han programado la desmemoria, sino de aquellos sectores de la sociedad que se han visto implicados y que de pronto, pues lo que dices tú, hay que pasar página y luego cuando descubren que la página que quieren pasar es una página que les podía afectar muy directamente a ellos, ¿no? Pero también de otras personas que están explicando, y en el tema de las fosas hay un debate, ¿no? Que has querido reflejar también, no solamente en esa historia del documental, buscar también argumentos de una parte de la sociedad que puede, que no es la que programa la desmemoria, pero que de alguna forma puede seguir a los que programan la desmemoria. Claro, cuando empiezas a ser consciente, ¿no? de que, bueno, pues que de aquella represión de la dictadura franquista, pues tenemos 120.000 personas aproximadamente, ¿no? En cunetas, campos y cementerios, y que si hay 8.000 cementerios en pueblos y ciudades del Estado español, pues habrá unas 7.000 y pico fosas mínimo.
mínimo, y que cuando vas a, no sé, el cementerio de Guadalajara con este cómic y vas a la cuarta exhumación de una fosa común en el que están todos los cadáveres apretaditos, porque claro, en los cementerios, en ese lugar de nadie, donde iban fusilando, asesinando en juicios sumarísimos, sin, en fin, sin ningún tipo de proceso que les diese ningún tipo de defensa ni garantía, pues claro, iban asesinando ahí a la gente y la van metiendo en hoyitos, así que para que cupiesen. Entonces te encuentras que las fosas están tan pegadas que parece que se te va a desmoronar una con otra, ¿no? Y cuando estás viendo eso y que están abuelos, en fin, gente que son bisnietas y bisnietos, que son nietos y nietas, que son amigos y amigas, que son gente que siente que la memoria colectiva es algo importante y dan su militancia y su activismo y se entregan en fuerza y voluntad a que eso se rescate como memoria y que salgan esos cuerpos para adelante y que vas vislumbrando que bueno, que toda esta desmemoria, en fin, es tan impresionante que al final te quedas incluso siendo como el Estado español. Antes estaba aquello en fin, lo de Camboya. Ahora no hay ningún Estado que le dé la espalda a la desmemoria como el Estado español en todo el planeta, y que te das cuenta que hay mucho que reflexionar y que es muy necesario también el rescate de nuestra propia memoria colectiva y saber los porqués y las causas. Esto ya lo he dicho más o menos antes, pero cuando vas cogiendo esas ideas de fuerza y joder, que es que emociona al punto de que se te pone un nudo en la garganta y que lo además ves toda la monumentalidad fascista que hay en el país, que es gigantesca, y empezamos desde el Valle de la Cruz de los Caídos, ¿no?, con el Cuelgamuros de las Narices y una de las mayores fosas comunes que tiene 33.000 cadáveres sobre tierra firme. Sobre tierra firme, que insisto, o sea, tenemos el Mediterráneo, que es una fosa común diaria y cotidiana, que está ahí, que es gigante, pero en tierra firme, o sea, pocos lugares existen, y además es un centro de adoración del fascismo, o sea, ahí es una de las visitas y lugares donde fuimos con el cómic, ¿no? Entonces, cuando vas en ese proceso, vas entendiendo, te vas emocionando, y dices, ¿cómo es posible que haya una sola persona que no empatice con la posibilidad de recuperar la memoria histórica sobre este crimen atroz, masivo, y no se soliviante y no le enerve la sangre y diga, bueno, es que esto hay que hacer algo, ¿no? Pues ves que no, que hay mucha gente que no, y que tiene argumentos, que tiene también, en fin, una disposición y actitud diferente, y que, en fin, que piensa en el dinero, en la utilidad de irse a décadas atrás y decir, ¿para qué levantar muertos? ¿Qué necesidad los muertos? Y eso cuesta un dineral. O si te dicen, no cuesta un dineral, bueno, pues me suena que igual es que es una energía que no hay que meter ahí, porque ¿para qué, no? Los vivos al bollo y los muertos al hoyo, ¿no? Y ¿qué necesidad, no? Y bueno, y vas argumentando, y ahí sí que es verdad que hay unas discusiones que también reflejo, y que mucha gente, pues que, en fin, que esto le importa tres narices, ¿no? Y está Miguel de Guzmán, el documentalista chileno que hizo la batalla de Chile, ¿verdad? Y que lo hizo Patricio Guzmán, siempre me equivoco, no sé. Bueno, pues Patricio Guzmán con la batalla de Chile hizo también Nostalgia de la Luz, entre otros documentales sobre la memoria histórica en Chile. El fascismo pinochetista que hizo desaparecer en ese desierto de Atacama, ese infinito, pues a la gente que asesinó en masa. Y que bueno, pues en ese documental, entre otras cosas, salen las que son sobre todo mujeres arañando el suelo, una tierra árida e infinita de arena, en las que están buscando. Es una búsqueda desesperada y radical y difícil de comprender de primeras, ese suelo, para ver si hay alguna pista, algún indicio dónde están esas fosas, dónde están sus muertos, ¿no? Esa gente que quieren recuperar, y parece un imposible, y es que lo es prácticamente. Entonces, digo, ¿cuál es la necesidad de una búsqueda desesperada y radical? ¿Cuál es la necesidad de recuperar los muertos? ¿Cuál es la necesidad de empatizar? No, de meterte en el papel, de sentir que necesitamos a veces ver los muertos, o saber dónde están muertos, o saber que se han muerto, que no son desaparecidos ni desaparecidas, para poder hacer un proceso de catarsis, de recuperación, de duelo, y que eso es necesario, y que eso no se ha producido en este país, en toda la geografía, que el fascismo nos lo ha negado, nos ha obligado a estar en el olvido completo, ¿no? Y que es tan terrible ver a las mujeres de Atacama y al resto de fascismos y barbaridades que se han hecho en otros lugares. Se han hecho ejercicios de recuperación de memoria, de resignificación, y aquí es que ni siquiera están resignificados los monumentos. No hay una placa, en fin, yo visito ahí
el romantizado edificio este de las campanadas de Año Nuevo, y bueno, pues es verdad que está ahí en la Puerta del Sol y bueno, con sus lucecitas y sus campanas. Y eso era la Dirección General de Seguridad, donde torturaban, era un templo de terror, donde torturaban a la gente y la gente, joder, es que si te llevaban ahí. Voy con Bonifacio, uno de los personajes que acompaña a Lola en el cómic, ¿no? Y cuenta de pues esos barretitos en esas ventanucas, nos entraba el sol mientras nos estaban machacando de por vida. Y ahí estábamos, y ahí estuvo mi tío y mi padre torturados por el niño. Bueno, en fin, no hay una sola placa que diga ni pío. O sea, yo es verdad que hay un cierto acercamiento a lugares que yo conozco. O sea, si mi familia viene de Prunete, yo vivo en el centro, yo soy natural de Madrid, aunque viva en pueblos de la Sierra Oeste de Madrid, pero en fin, tengo cierta cercanía con ese cuelgamuros, con cercanía espacial, geográfica. Yo me he acercado a esos lugares, he recorrido Madrid, he hecho esos tours antifranco con Bonifacio, siendo Lola y con más gente, y es impresionante, o sea, es impresionante que no exista, o incluso la cárcel de Carabanchel también, mi padre estuvo ahí 3 años por preso político, no existe piedra con piedra, o sea, es un erial, es un llano, nadie ha querido recordar nada, ¿no? Entonces, cuando te hacen obligatorio no hacer esa catarsis, no que colectivamente la sociedad del Estado español no podamos mirar y recuperar a los muertos y a las muertas, y ahí de por vida, pues sí que es verdad que estamos blanqueando al fascismo, a lo peor, a la negritud, a esa consigna de repetirás el pasado, si no, pues eso lo tenemos todo el rato ahí y es terrible. Y eso son cosas demasiado fuertes como para no contarlas. Pues hay gente que no empatiza con ello, hay gente que no lo siente, hay gente que lo interpreta de otra manera, porque los relatos también, para construir que esto sea así, son pilares fuertes y tienen televisiones, tienen medios para decirlos todo el rato. Sacarlos también en el cómic yo creo que también ha sido interesante, por lo menos en algún personaje que sale diciéndolo y bueno, pues también un poco por jugar en esos claros y en esos oscuros que debe ser, para que no sea solo una siembra de lechugas, tiene que haber berenjenas, cardos, de todo un poco. Antes de que sigas, cuando has hablado de Patricio Guzmán, ya has hablado de la necesidad del duelo, pero sobre todo de esa necesidad de saber, por lo que has dicho es muy sintomático, es la generación de los nietos que quieren saber dónde están enterrados sus abuelos. A mí también me afecta, ¿no? Y hablas de Patricio Guzmán, cuando Patricio Guzmán rueda la Batalla de Chile, cuando vuelve, rueda otra película, y entonces hay un momento que habla de la continuidad de la memoria entre generaciones, que me parece muy importante. Está explicando que va a la universidad y exhiben la película La Batalla de Chile, y cuando acaba no hay ningún aplauso, hay un silencio y el hombre se queda asustado, ¿no? Pensando, ¿qué ha pasado? Y cuando se encienden las luces, la gente está llorando. Yo lloré también en ese momento, ¿no? Porque no puedes evitar la similitud de pensar en esa emoción, ¿no? En ese momento, en esa generación a la que se ha ocultado lo que fue la dictadura de Chile. Imaginemos la dictadura española a la que se oculta 40 años de dictadura. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que dices tú es... Lo que haces, se me va la voz, lo que haces es eso, es recuperar esa ligazón que tiene que haber en la memoria entre generaciones para decir, esto fue el terror. Y si ese terror generó el silencio, hay que decir también que las complicidades que hoy día se mantienen en ese silencio, ¿no? Yo antes de que pueda seguir, que siga ya Norman, que hay una parte que me parece que como cómic es importante, que es el tema que has planteado de la monumentalidad fascista. Porque el dibujo la refleja muy bien. Y sobre todo, pues cuelgamuros y la verticalidad, la tremenda y brutal verticalidad de la cruz, ¿no? Yo creo que hay, no sé si lo pensaste en ese momento, esas imágenes, esas viñetas, lo que están reflejando es la vacuidad de un dictador que quería reflejar de un dictador enano físicamente y tal, pero que quería superar, digamos, esa vacuidad con esa monumentalidad verticalista hacia el cielo, ¿no? Pues sí, o sea, sin duda que hay... Yo me he sentido muchas veces, eso ya lo he dicho un poco así,
hablando con la gente y entrevistando, es que me he sentido como a veces bloqueado por esto, porque no podía seguir preguntando, porque tenía ese nudo en la garganta. A veces no me autorizaba ello, otras veces decía, jolín, esto se escucha vulnerable, ¿no? Y yo sufro lo que me está contando y creo que, en fin, hay que dejarse también porque desde luego es lo que es. Entonces, pues bueno, en fin, tú has dicho ahí sobre la monumentalidad. La monumentalidad yo la construyo de dos maneras aquí en el cómic Sin Olvido. Una es recorriendo en presente, eso de los tours antifranco que hago, yendo a los sitios, yendo a un miércoles de un día de enero gris y frío a ver la Cruz de los Caídos y que cualquiera va un miércoles de enero, ahí, que no es ni festivo ni nada. Yo fuimos allí a ver a la Cruz, a visitarla para luego a ver si podía reconstruir alguna escena que contase aquello, ¿no? Pues un miércoles de enero, con frío y con la niebla ahí que medio tapaba la cruz, había gente entrando y saliendo de misa que nos miraba así como, ¿qué hacéis aquí? Y luego había jóvenes haciéndose fotos ahí con sus selfies, con la bandera de España. Y digo, sigue siendo un homenaje incluso un miércoles de enero frío. Esto, o sea, es inequívoco el asunto, ¿no? O sea, toda esta, en fin, ya es exaltar, pero, en fin, está sublimando lo autoritario, lo asesino, el fascismo. Está ahí con esa monumentalidad en la que ya los aguiluchos ya no son como la Plaza de Brunete, son tamaño... En fin, tamaño toda la Semana Negra, gigante, ¿no? Y claro, cuando te metes en esa montaña horadada, ¿no? Con guerreros así de cruz y espada, ¿no? Con los focos de abajo arriba proyectando sombras y dices, esto es el castillo conde Drácula, ¿no? Pero es que en el fondo, donde está ahí la capilla y demás, hay una puertecita y te dice Bonifacio, por ahí se baja a esa especie de osario de fosa común de 33.000 cadáveres. Alucinas, o sea, sí, increíble, ¿no? Bueno, pues eso lo construyo así, visitando muchos lugares que son increíbles, como el Arco del Triunfo de Franco, en una de las principales vías de acceso a la capital del reino monárquico español parlamentario, ahí en Moncloa, ¿no? Y hay un arco fascista como si la puerta de Brandenburgo no hubieran llegado los soviéticos en su día y hubieran tirado la esvástica para abajo, ¿no? Está intacto. Y nadie sabe qué es eso. En realidad los guiris se hacen fotos ahí como si fuese una cosa bonita de un monumento de la capital de España. Y está ahí y tal, y dice, pues es que no hay nada. Y te asomas a la barandilla y en la barandilla hay alguien con rotulador indeleble puso, este arco lo hizo el puto Franco. Pero es que no hay nada más. O sea, es el rotulador de alguien que dice, bueno, por lo menos, ¿no? Damos una información. Damos una información, ¿no? Esa es una... Sí, corto ya. Iba a decir cómo construyo la otra parte de la monumentalidad. Si lo cuentas en un minuto. ¿Eh? Si lo cuentas en un minuto. En un minuto hago flashback. Dejo a los fascistas hablar. Me voy atrás. Y escuchar a los fascistas en el cómic con sus discursos es como escuchar pues, a los genocidas de Gaza hoy en día, hablando vamos a entrar, vamos a asesinar a todo el mundo, no vamos a dejar pie con nada, piedra con piedra, nada. Pues estos fascistas cuando hablan en el cómic son lo mismo. Bueno, por ir cumpliendo los horarios previstos, yo creo que ha quedado bastante claro que este es un TVO muy especial, que creo que debemos darle a Rubén las gracias por haberlo hecho. Es un TVO importante por el coste que él ha explicado, que le cuenten todas esas historias. Yo esto no suelo contarlo mucho, pero a mi abuelo yo nunca le conocí, porque una noche unos fascistas pues, le dieron un paseillo y no sabemos dónde está. Entonces, bueno, yo le tengo que agradecer que haya hecho este TVO para contando la memoria histórica, pero que yo creo que todos se lo tenemos que agradecer. Y una manera es, allá al fondo, en la esquina, en la mesa en la que está Laura, estará firmándolo y despidiéndole con el aplauso que merece. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.